Estamos viendo la serie Conociendo a Dios y parte de la alabanza fue justamente queremos conocer a Jesús, de lo que alabamos el día de hoy. Y vamos a ver algunos pasajes, porque en ese conocimiento de Dios vamos a ir identificando los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Y en esa parte, hoy vamos a ver otro atributo más, para que lo tengas justamente ahí, en tu libreta, en tu apunte. Pero quiero invitarte que vayamos a ver algunos pasajes antes de entrar de lleno y darte el título de la predicación del día de hoy. Quiero que vayamos a Job, capítulo 12. Job, capítulo 12. ¿Quién no conoce Job? ¿Quién no conoce Job? Yo creo que mucha gente, muchos hermanos, de repente cuando están pasando por calamidades, problemas, pruebas, conflictos, crisis, de repente queremos que Dios hable y console nuestra vida. Y vemos la vida de Job, que fue un gran hombre de Dios, dicho por él. Dios tenía una gran imagen, una forma de conocerlo a él. Entonces dice aquí en Job capítulo 12, versículo 13, dice: con Dios está la sabiduría. Estoy en Job capítulo 12, versículo 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Vamos a Proverbios. Ahora vamos a Proverbios, más adelantito está Proverbios. Y quiero que me acompañes al capítulo 3 de Proverbios y vayamos al versículo 19. 3:19, Proverbios 3:19 dice: Dios con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 27. Romanos capítulo 16, versículo 27, el último versículo de Romanos, el último capítulo de Romanos, y dice así: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Vamos a Efesios 1:8, Efesios 1:8, y dice lo siguiente: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y en el capítulo 3, versículo 10 de la misma carta dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cuál es el atributo que vamos a ver el día de hoy? La sabiduría de Dios. Entonces vamos a poner como título el día de hoy: el Dios eternamente sabio. El Dios eternamente sabio. Vamos a recordar un poco la parte. Primero vimos el primer atributo que vimos cuando empezamos justamente los atributos de Dios. Vimos la soberanía de Dios, y la soberanía de Dios es un atributo no comunicable. Él es el único Dios soberano, el único Dios soberano. Pero también hablamos de la paciencia y longanimidad. Dios es paciente. Quiere decir entonces que la paciencia y la longanimidad es un atributo comunicable, donde nosotros podemos replicar justamente su paciencia en la medida que conocemos a Dios. Vimos también el domingo pasado sobre la gracia de Dios. La gracia de Dios es otro atributo comunicable. Da de gracia lo que recibes de gracia. Y hoy vamos a ver el Dios eternamente sabio. Quiere decir que la sabiduría también es un atributo comunicable. Dios te demanda ser sabio, inteligente, que tenga ciencia. Entonces vamos a ir aprendiendo muchas cosas a través de la predicación del día de hoy, y otras vas a reafirmar. ¿Qué diferencia hay entre omnisciencia
y la sabiduría de Dios. Creo que es importante que ya tengas en claro que no es lo mismo omnisciencia que sabiduría. La omnisciencia de Dios es la capacidad de conocerlo todo. Omni significa todo, ciencia, conocimiento. Entonces, omnisciencia es la capacidad de conocerlo todo, el pasado, el presente y el futuro. Y de una forma completamente perfecta. Esa es la omnisciencia. La sabiduría es la capacidad de usar ese conocimiento. La sabiduría es la capacidad de usar ese conocimiento para tomar las mejores decisiones. Por ello, cuando tú hoy en la semana alguien me preguntaba, pastor, qué difícil es manejar el dinero. ¿En qué momento tendría yo que desprenderme del dinero? Y yo hoy le digo, pídele a Dios que te ayude a tener sabiduría, que tienes la mejor decisión de ahorrar y de gastar. Para ahorrar y para gastar necesitamos sabiduría, aplicar justamente el conocimiento bíblico a través de Dios, para que entonces esa decisión sea lo más cercana a que te dé los mejores resultados en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Entonces, hoy vemos que la omnisciencia de Dios, que sea otro atributo que vemos en otro momento, es otro atributo no comunicable. Y vamos a ver qué significa sabiduría en el hebreo y en el griego. Sabiduría en hebreo es Jokma, y significa buen sentido, significa ciencia, significa inteligencia en el hebreo. En el griego es Sofía. De repente hay alguien que le pone a su hijo Sofía, sabiduría. Entonces significa comprender. En el griego es Sofía y significa comprender, significa entender. Por ello, cada vez que tú oras a Dios, le pides entendimiento. Dame, Señor, entendimiento para poder entender mejor tu palabra y aplicarla a mi vida. Y creo que para Dios es muy importante que tú y yo tengamos todo ese conocimiento que Dios ya reveló justamente en su palabra, para que seamos hijos sabios. Y hoy sabemos que todo el conocimiento de Dios, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra el conocimiento de Dios? Se encuentra parte de su voluntad revelada en la palabra, pero parte de su conocimiento real se encuentra en el universo, en el día a día. Tú ves si tú quieres conocer a Dios, ve nada más cómo están los planetas, cómo está el sol, cómo nacen las flores, cómo nace un niño. Cómo hoy, de una manera perfecta, hoy tenemos una sincronía en cuestiones de tiempos cronológicos. Las estaciones del año. No fue nada más al azar. Todo en eso hay sabiduría de Dios, una sabiduría completamente perfecta. Por eso cuando tú ves en Romanos capítulo 1, versículo 20, Romanos 1:20, dice lo siguiente Pablo, dice, porque las cosas invisibles de Él, en su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Saben cómo se llama esa sabiduría? Es una sabiduría de revelación general. Revelación general. Todo lo que tú puedes ver con tus ojos, todo aquello hermoso que Dios ha creado, todo, tanto lo visible como no visible, entra justamente en esta parte de la revelación general. Y su palabra entra dentro de la revelación especial. En la primera carta a los Corintios, vamos ahí, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6 dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio. Acuérdate que misterio es una verdad no revelada.
Ese significa la palabra misterio, una verdad no revelada. Y dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conocido, porque si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Muy importante, no es para todos la sabiduría, no es para todos el conocimiento, son para aquellos que amamos a Dios. Eso es bien importante, eso llévatelo en tu corazón. ¿Quieres conocer más a Dios? Tu amor debe de crecer más. ¿Y cómo debe de crecer más? Cuando tú eres más obediente, cuando tu fe comienza a fortalecerse. Acuérdate, cuando hay un pecado significa que he dejado de creer en Dios, es una falta de fe. Y si yo quiero tener mayor conocimiento de la palabra, yo debo de conocerlo a Él. Y para conocerlo a Él, yo necesito amarlo, vivir en su temor de Él. Entonces es muy importante lo que dice aquí, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Versículo 10. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El hecho de que tú tengas intimidad con el Espíritu Santo por medio de la palabra, vas a conocer más y más y más a Dios. El conocimiento de Dios es inagotable. ¿Tú sabías eso? El conocimiento de Dios es inagotable, es eterno. Quiere decir que nunca tuvo principio, tampoco tiene fin. Alguien me dice, pastor, cuando lleguemos a ser glorificados en su presencia, ¿seremos perfectos y conoceremos a Dios? Y yo te diría, seguiremos conociendo a Dios en esa parte que Dios quiere que sea conocido. ¿Por qué? Porque nunca llegaremos a tener la mente de Dios, porque Dios es infinito y tú y yo somos finitos, y aunque estemos en su presencia y ya por la eternidad, simplemente somos creados en Él para estar en la eternidad, pero Dios es infinitamente eterno. Muchas veces de repente sale un mito en la cabeza, ¿cómo es eso, pastor? Pues sí, no tenemos la capacidad para poder entender justamente a Dios, para conocer el propósito de Dios. De hecho, creo que cuando dices yo quiero amar a Dios, el amor lo contextualizamos en función de lo que tú amas a tu hijo, a tu esposa. Pero el amor de Dios es mucho más allá, mucho más allá. No hay forma de que tú puedas llegar al conocimiento de Dios. Por eso nunca vas a poder entender que su Hijo Jesucristo murió por los pecadores, porque murió aún por aquellos que no creíamos en Él. En su tiempo, Él ya había muerto por mí. Yo crecí no creyendo en Cristo. Y Él, antes de la fundación del mundo, ya me había escogido, ya me había predestinado, ya me había elegido para que justamente yo estuviera con Él por la eternidad. Y no solamente yo, también tú. Y por eso nos debe llenar esto mi corazón de privilegio, de orgullo, de honor, de decir gracias, mi Dios, porque a ti te plació buscarme, amarme, perdonarme y darme vida eterna. Muy bien. Entonces vamos a seguir viendo que la sabiduría de Dios es infinita. Vamos a Isaías capítulo 40. Isaías versículo 13. Isaías 40, versículo 13. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Dios o le aconsejó enseñándole? Es una pregunta retórica. ¿Qué respondemos? ¿Quién le enseñó a Dios? ¿Quién le enseñó a su Espíritu? Nadie. ¿A quién le preguntó Dios cómo tenía que ser el universo, el mundo? ¿Cómo tenía que hacerte a ti? ¿Quién lo aconsejó? ¿Quién lo asesoró? Nadie.
Entonces, por eso, aquí en esta pregunta que hace el profeta, ¿quién enseñó al Espíritu de Dios o le aconsejó enseñándole? Versículo 14, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? Versículo 28, dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Dios, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¡Wow! Él es Dios. Él es nuestro Dios, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Hay muchos dioses con D minúscula, pero el único Dios con D mayúscula es nuestro Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos estar realmente confiados y plenos y seguros que estamos caminando en el camino, en la verdad, en la vida única que es Jesucristo nuestro Señor. Tienes que estar seguro dónde estás caminando. Tienes que sentirte completamente confiado que tú le perteneces a Él. Él te compró por precio de sangre. Y a través del Espíritu Santo es que podemos conocer las profundidades de Dios. ¿Y el Espíritu Santo dónde mora? ¿En dónde se encuentra? ¿Cuál es su habitación? ¿Cuál es su casa? Somos nosotros. Somos nosotros. Pero vamos a ver que muchas veces es un tanto peligroso el querer pedir mayor y mayor conocimiento a Dios. Por un lado, Dios quiere que lo conozcamos a Él, pero por otro lado tenemos que tener prudencia, sabiduría de saber para qué quiero yo conocerlo a Él. Hay mucha gente que tiene de repente estudios bíblicos, van a institutos teológicos, y la primera pregunta que deben hacer esas personas: ¿para qué quiero el conocimiento de Dios? ¿Con qué propósito? ¿Para saber más? ¿O para amarlo más y enseñarlo a más gente que no lo conoce? Dice también Pablo que el conocimiento envenece. Ten cuidado. Si tu propósito es realmente que la gente identifique, se dé cuenta, reconozca que tienes mucho conocimiento bíblico, es el peor engaño que tú puedas estar viviendo en tu vida espiritual, porque te estás honrando tú, no estás honrando al Señor. Y quieres que la gente te reconozca, te ves el anillo, diga, wow, ¿qué tanto conocimiento tiene usted? No eres tú, siempre será el Señor. Entonces, vamos a ver que el hombre más sabio que ha existido aquí en la tierra, humanamente hablando, terrenalmente hablando, ¿quién fue? Salomón. Fue el hombre más sabio de la tierra. Dios le dio el don de la sabiduría. Y sin embargo, Salomón, como hijo del rey David, tuvo un declive muy fuerte, muy tremendo en su vida, siendo el hombre más sabio. A ver, vamos a ver. Quiero que vayamos a una de las oraciones más hermosas, más profundas, y justamente viene de este hombre, de Salomón. Quiero que vayamos al primer libro de Reyes, y esto debería ser como un consejo para que tú lo agregues en tus oraciones. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9, vean lo que dice justamente el rey Salomón, qué es lo que le pide a Dios. Dice así, da pues, estoy en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Si tú meditas bien esta oración de Salomón, tiene mucha profundidad. Primeramente está cargado de mucha humildad. Está cargado de mucha humildad. Dice, da pues a tu siervo. No dice, da esto a tu rey. Él ya era rey. Pero antes de rey era un siervo de Dios.
Es muy importante cuando tú ores, asegúrate que esté tu corazón cargado de humildad. Fue algo que Jesús nos demandó, nos mandó, nos ordenó. Sed mansos y humildes de corazón. Dios resiste ¿a quién? Dios resiste ¿a quién? Al soberbio, al altivo, al orgulloso. Aquel que no pide favores. Aquel que no reconoce sus errores, sus pecados. Dios resiste, Dios se pone en armas. Ese es el original que significa. Cuando dice Dios resiste, Dios se pone en armas. Quita el orgullo de tu vida y sé más humilde. Reconoce que tú no eres, Él es en ti. Y reconoce que necesitamos de Dios todos los días de nuestra vida. Entonces aquí vemos una oración hermosa, profunda. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y más adelante dice, bueno, yo no lo voy a leer, pero más adelante dice, por cuanto tú pediste para mí, por lo que no pediste para ti, yo te lo doy. Eso es muy importante. Siempre pide para que Dios sea glorificado, honrado. Y por cuanto no pediste para ti, Dios te dice, yo te lo doy. Amén. Bien, entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Qué significa un corazón entendido? ¿Quién quiere un corazón entendido? ¿Quién lo quiere? Amén. Un corazón entendido es una persona que sabe escuchar. Un corazón entendido, una de las características es que sabes escuchar. Una persona que tiene ese corazón entendido sabe escuchar, sabe guardar silencio y tiene sabiduría de cuándo tiene que hablar. ¿Conoces a alguien que te interrumpe cada rato? ¿Conoces a alguien que no te deja terminar? ¿Conoces a alguien que agarra el micrófono y no lo suelta? Excepto el pastor, en el púlpito. Usted pastor, no, en el púlpito sí. Y hermanos, hablan del pastor, está hablando Dios. Amén. Muy bien, entonces, ¿tú conoces a alguien así? Tratas de dialogar algo, estás discutiendo algo, estás negociando algo y no te dejan. Te roban la palabra, te quitan el micrófono. Orgullo, soberbia. Son síntomas de orgullo. Porque esa persona siempre quiere tener la razón. Él es la única persona perfecta. Todos somos imperfectos a los ojos de esas personas. Y por eso justamente no te dejan hablar. Ya estoy viendo sus mentes como diciendo, ay pastor, no está cachando. Sí, yo no, el Señor. El Señor. Segunda característica de un corazón entendido. No solamente que saben escuchar, es alguien que busca la sabiduría. Un corazón entendido está buscando justamente la inteligencia, la ciencia, el conocimiento de Dios. ¿Y cómo lo buscas? A ver si lo encuentras o lo buscas para poder disfrutar de ese conocimiento. Porque todos sabemos dónde encontrar el conocimiento de Dios. Al menos el conocimiento revelado, ¿lo sabes dónde está? Está justamente aquí. Está aquí. Entonces, alguien que tiene corazón entendido no solamente sabe escuchar, sino también busca la sabiduría. Tercera característica del corazón entendido. Tiene la capacidad de aplicar el conocimiento bíblico. Tiene la capacidad de aplicar el conocimiento bíblico. ¿Dónde lo aplicas? En tu vida. En tu vida. ¿No? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Tomar las mejores decisiones. Todos tenemos que tomar decisiones importantes durante el día, durante la semana, durante el mes, durante el semestre, durante el año. Tienes que tomar grandes decisiones. ¿Y qué necesitamos? Sabiduría, un corazón entendido. No queremos equivocarnos, no queremos fallar y no queremos que otros fallen o se equivoquen por esas malas decisiones que tú tomas. Hoy tienes en tus manos corazones importantes, llámese hijos, llámese esposa, llámese colaboradores, llámese gente que está a tu cargo. En el día a día tienes que tomar decisiones. Pero si no tienes sabiduría, no tienes conocimiento y sigues pensando que no lo necesitas, estás cayendo en soberbia y orgullo y te vas a dar un gran golpe.
y vas a lastimarte y vas a lastimar a otros. Y el hombre más sabio, Salomón, ¿qué hizo? Le ganó el orgullo. Era tanto el conocimiento que tenía que le ganó el orgullo, la soberbia. Y Salomón cometió el error más grande: desobedecer los mandamientos de Dios. Desobedecer los mandamientos de Dios. Dios había sido claro en decirle a Salomón: no te puedes unir en yugo desigual con los incrédulos. Solo ten a una sola mujer en tu vida. Y tuvo más de 900 mujeres. Imagínense, 900 suegras. Bueno, no sé ustedes, pero miren, es una hermosura tener suegras. Muy hermosa, muy linda mi suegra. No, sí, de verdad que sí. ¿Me explico? Ten mucho cuidado con no estar obedeciendo lo que Dios ya te mandó, que tienes que obedecer, que tienes que cuidar, que tienes que proteger. Y él decidió simplemente no hacer caso más, no obedecer más a Dios. Y eso fue su declive. Por eso cuando tú lees Proverbios, ves justamente dónde se encontraba Salomón: en la cúspide de la sabiduría. Y cuando comenzamos a ver cómo empezó a declinarse, vas a Eclesiastés, y su vida fue justamente eso, lo que es Eclesiastés. Una vida completamente en fracaso total, por haberse puesto en orgullo delante del Señor, no haber obedecido ya al Señor. ¿Qué perdió Salomón? El favor divino y la protección de Dios. ¿Qué le hizo perder? La división del reino. Ahí se convierte justamente el reino del norte y el reino del sur, justamente por esa decisión. Y Dios le cedió el reino, parte del reino, a Jeroboam. Y solamente dos partes de todo el reino fue a Roboam, su hijo. Imagínate, muchas veces por esa falta de sabiduría terminas haciendo que tu familia esté en pobreza, esté en carencia, porque te sigues endeudando, porque sigues comprando a crédito y no tienes con qué pagar luego, porque hiciste negocios completamente nefastos donde no estaba Dios ahí y perdiste toda esa inversión, todo tu patrimonio. ¿Cuánta gente de repente lo primero que hace es que le dan una cantidad a la empresa y te lo quieres poner para... La codicia te gana, quieres ganar más dinero, terminas perdiendo todo. Falta de sabiduría. Y la pregunta es: ¿de quién es la sabiduría? ¿Del hombre o de Dios? Del hombre, de Dios. Aquí la pregunta creo que es muy importante que tú la recuerdes. Si Dios te ama, si Dios te eligió, si Dios te escogió, ¿dónde te puso Dios? ¿Dónde te puso Dios? ¿Dónde te colocó Dios? ¿Quieres saber dónde te colocó? Vamos a la primera carta a los Corintios. Capítulo 15. La pregunta es: ¿dónde te colocó Dios? ¿Dónde te puso Dios? Y quiero que veamos lo que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Primera de Corintios 15, 57 dice: mas gracias sean dadas ¿a quién? A Dios. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde te puso Dios? ¿Dónde te colocó Dios? ¿En derrota, en fracaso o en victoria? Entonces, ¿por qué estás de fracaso en fracaso en tu vida?
¿Por qué tu matrimonio está en fracaso? ¿Por qué tu vida está en fracaso? ¿Por qué tu familia está en fracaso? ¿Por qué tus hijos están en fracaso? Porque muchas veces has dejado justamente eso. Tener humildad y reconocer que estás en pecado y que no tienes toda la sabiduría y que la única sabiduría proviene de Dios. Deja de estar pensando en ti, pon los ojos más en Él. No estés llevando a tu familia al hoyo por esa falta de sabiduría y humildad en tu vida. Hay gente que se la pasa hablando y hablando y hablando y hablando y no permite que Dios hable. No seas soberbio. Guarda silencio y escucha lo que Dios tiene para ti. Y Dios te puso justamente en lugar de victoria, en lugar de triunfo. Aquí lo dice: dadas sean a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Está adelantito. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de fracaso en fracaso. Así dice. Así dice. No. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. A ver, vamos a un recuento. Vamos a un recuento. El hecho que estemos en Cristo Jesús, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos ya ganado? ¿Vida eterna? ¿Sí? ¿Tenemos vida eterna? Tener la seguridad y el perdón de pecados. Amén. Recibir todos los recursos de su gracia. Todos los recursos de su gracia. Es saber que estamos unidos a Él. Y por lo tanto, la sabiduría está en nosotros. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Vamos a ver la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice así: mas por Él, ¿por quién? Mas por Él, ¿por quién? Por Dios. Por Dios. ¿Cómo sé que es Dios? El versículo anterior está hablando de Él. Entonces dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué dice ahí? Sabiduría. Quiere decir entonces que la sabiduría se hizo carne. La sabiduría se hizo carne. Cristo es la sabiduría. Cristo es la sabiduría. Y es la primera bendición que se alcanza en Cristo, que es la salvación a través de la sabiduría de Cristo. Él es la razón para la ejecución y proclamación de la salvación del hombre. Es sabiduría. No es sabiduría humana. Jesucristo es la expresión suprema de la sabiduría de Dios. ¿Quieres conocer la sabiduría de Dios? Conoce a Cristo. Ve a Cristo. Escucha a Cristo. Obedece a Cristo. Yo creo que tenemos que irnos quitando mucha religiosidad de nuestra vida y que vaya habiendo mayor fe puesta justamente en el Salvador. ¿Y por qué lo digo? Porque mucha gente simplemente cambió de lugar. En su fe cambió de lugar, pero sigue sin creer en el Señor. Y se trajo consigo muchos estorbos en su vida. Acuérdate que la salvación no es por obras. La salvación viene a través de la gracia por medio de la fe puesta en Cristo Jesús. ¿Cuánto le crees a Cristo? Una fe que no te lleva a producir obediencia es una fe muerta. Santiago capítulo 2, versículo 17 lo dice ahí, anótalo, según es Santiago 2, 17 lo dice ahí.
Cristo es la sabiduría. Cristo es el conocimiento. Cristo es la palabra, es el logos. Por eso tenemos que estar unidos, injertados, vinculados a la vid verdadera que es Él. La rama no va a poder subsistir si no tiene los nutrientes que solamente el árbol le puede dar a través de estar unida al árbol. ¿Quién tiene de aquí problemas hoy? ¿Quién está pasando por pruebas hoy? Amén. ¿No? Gloria a Dios por eso. Qué bueno que estás pasando pruebas, qué bueno que estás pasando crisis, qué bueno que estás pasando conflictos. Qué bueno, porque es una señal de que eres hijo de Dios. Aquella persona que está en pecado y no pasa en su vida, no es hijo. Y muchas veces cuando tú pasas situaciones en tu vida, muchas o algunas veces, suele pasar que te haces la primera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Y a veces no entendemos cuál es el propósito, cuál es la razón. Pero Santiago nos da luz al respecto. Santiago nos da luz al respecto. Cuando el creyente de repente se sienta confundido, de repente venga pensamientos de no entiendo, no sé por qué, realmente no sé qué hacer, Santiago da la luz. La carta de Santiago, no miren a Santiago, mi hermano. Vamos a Santiago, capítulo 1. Voy a leer, para entrar en contexto, voy a leer desde el versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas crisis, en diversas pruebas, en diversos conflictos, problemas, angustias, ansiedades, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El domingo pasado dijimos que Dios no tiene los ojos en tu problema, en tus circunstancias, en tu crisis. Dios tiene puestos los ojos en tu fe. Lo que va a probar Dios es tu fe. Cuánta fe ocupas, cuánta fe utilizas, cuánto le crees a Él cuando tienes ese tipo de problemas. Lo primero que tiene que hacer un cristiano en crisis es orar. Lo primero es orar, para que Dios te fortalezca y para que Dios te dé justamente esa sabiduría para que tú puedas tomar la mejor decisión. Y muchas veces Dios te dice, no hagas nada, esto es mío. Simplemente mantente ahí, de rodillas delante de mí, clamando a mí. Clama a mí y yo te responderé. Es lo que dice la palabra. No tienes que hacer más cosas. Clama al Señor y espera que Dios resuelva el problema. Amén. Lo que te corresponde hacer a ti, hazlo. Dios no va a hacer lo que te corresponde hacer a ti. Dios va a hacer aquello que tú y yo no podemos hacer. Tenemos un Dios imposible. Amén. Entonces aquí dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Pero ¿qué pasa cuando esas crisis, esos problemas no las entiendo? Versículo 5. Versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice ahí? Pídala a Dios. Pídala a Dios. Póstrate delante de Dios, clama a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Algo que tienes que estar bien seguro, que tienes que estar convencido, que tienes que estar firme. Dice que el cristiano sabe que está bajo la mirada protectora de Dios y vinculado a su amor. ¿Quién lo cree?
Yo tengo un Dios protector. Yo tengo un Dios que sustenta todo lo que yo necesito. Él es mi amparo y fortaleza. Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quién lo cree? Entonces quite esa cara y confía en el Señor. No es en tu tiempo, es en el tiempo del Señor. Solo te pido que le creas a Él. Créele al Señor y Él hará. Cree en el Señor y Él hará. Él está haciendo las cosas. Tan solo créele. Vean lo que dice la gran promesa, una de las grandes promesas. Tenemos más de 3,000 promesas en la Biblia que justamente son para que tú te adueñes de ellas y simplemente esperes recibirlas. Amén. Vamos a Romanos. Vamos a Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versículo 31. ¿Ven lo que esa hermosa, preciosa, esa promesa que es para ti, que es para mí? Y dice aquí, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es para ti. ¿Por qué no lo crees? Si sabes que tienes un Dios protector, un Dios que te cuida, es tu castillo, tu eterno Dios, el Todopoderoso, Dios de los ejércitos, el Dios que sustenta, Jehová Jireh. O sea, ¿por qué has dejado de creerle a Dios? Si Dios contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? El problema de muchos es que han dejado de creer en el Señor. El problema de muchos es que han creído más en sus capacidades que en la capacidad de Dios. Y por eso no avanzan, por eso no crecen, por eso no se mueven. Y viven en gran frustración, en gran frustración. Cuando el creyente no sabe, no entiende lo que está pasando en su vida, simplemente pide a Dios sabiduría. Dame sabiduría, Señor, fortaléceme, consuélame, hazme sentir tu presencia. Aquí la oración se tiene que activar y la oración tiene que ser más allá de decir, Señor, ayúdame. ¿En qué? En mi debilidad, en mi fe está siendo débil delante de ti y sé que te ofende. Reconozco que me falta mayor creerme más en ti. Perdóname, Señor. Pero hoy necesito que tú me ayudes, necesito que tú me consueles. Márcame la línea, márcame el camino. Dime qué tengo que hacer. Y eso voy a hacer, Señor. Lo que tú me digas, humildad, mansedumbre, obediencia, compromiso, fe, fidelidad. Y todo aquello lo que Dios está diciendo que tienes que hacer hoy. Si el creyente no entiende la situación que está pasando, pida a Dios. Pídale a Dios. Y Él te dará sin reproche alguno, te dará abundantemente todo, toda la sabiduría, todo el entendimiento, toda la ciencia, toda la inteligencia. La sabiduría no solamente es para entender aquello que no podamos entender en cuestión de problemas y crisis. La sabiduría te da para poder entender justamente sus verdades bíblicas en tu vida y las puedas aplicar en ello. Y tenemos justamente, en comparación con los cristianos, tal vez en la vida de Pablo, en tiempos de Jesús, en el tiempo de Elías, hoy tenemos una gran bendición. Tenemos un libro de sabiduría. Lo tenemos impreso, ya está terminado, ya no le falta nada, todo está aquí. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Y muchos dirán,
pastor, debo de confesar que tengo pereza mental. Sí es pecado, ¿eh? Sí es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La pereza mental es pecado. Y peor que te quedes justamente anclado en esa pereza, que es lo más fácil para muchos. Esfuérzate, vence esa pereza. Pídele a Dios que te ayude y Él lo hará. No aguanto, un minuto me duermo. Pídele a Dios que te dé mayor sabiduría, que te dé discernimiento, que te dé poder de lo alto. Pero es más fácil decir, no hago nada. Y lo único que estás haciendo es darle gusto justamente al diablo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago capítulo 1, versículo 17. Ahí está hablando de otro atributo. Dios es inmutable, no cambia. La solución de la falta de sabiduría está en la oración. La solución de la falta de sabiduría está en la oración. Vamos a Proverbios, capítulo 2, versículo 6. Proverbios, capítulo 2. Dice Proverbios 2:6, dice, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, de su boca, de su boca. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿De dónde viene? Cada vez que tú lees la Biblia, ¿quién está hablando? Entonces aquí dice, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué necesitas? Mayor conocimiento. Escúchalo más a Él, óyelo más, lee más, escudriña más, profundiza más, estudia más. Hay gente estudiosa que de repente tiene diplomados, tiene alguna maestría. Me dice, pastor, ¿de verdad leer la Biblia no es cualquier libro? Claro que no. Porque es Dios, es la palabra de Dios, es Dios mismo la palabra. A veces bajamos a Dios a un nivel de manual, no es un manual, es la palabra de Dios. Yo a veces enseñaba eso, aquí tienes un manual de vida, no, es Dios mismo que te está hablando a ti. Simplemente date el tiempo para escuchar a Dios. Y el versículo siguiente dice, Él provee sana sabiduría. Él provee sana sabiduría. El versículo 7, Él provee sana sabiduría. ¿Por qué sana? ¿Por qué sana? A ver, vamos a entender. Cuando alguien está enfermo y de repente recupera esa salud, ¿qué le pasó? Sanó. Cuando escuchamos, es que aquí se enseña sana doctrina. ¿Cómo sabes qué es sana doctrina? De repente escucho, es porque se lee la Biblia. No solamente porque se lee la Biblia, porque la Biblia se lee, se interpreta de lo que quiso Dios decir justamente a los destinatarios, y parte del principio teológico es de aquello que Él enseñó, de aquel que le dijo a tal destinatario cuánto aplica el día de hoy en mi vida. Hay que tener discernimiento porque no todo es para la iglesia. Parte fue para Israel y parte es hoy para la iglesia. Parte es para Israel y parte es para la iglesia. Hay mandatos que hay que tener interpretación, exégesis, hermenéutica. Hay que meterse a estudiarla. Y es sana doctrina porque la gente está siendo transformada, está siendo sanada de aquellas heridas, de aquellos defectos, de aquellas situaciones que el pecado mismo empezó a lastimar en su vida.
Y cada vez que tienes contacto con la palabra, Dios te sana, Dios te limpia, Dios te fortalece, Dios te consuela, Dios te guía, Dios te dirige. Y aquí dice en el versículo 7, Él provee sana sabiduría. ¿Por qué es sana? Porque es la sabiduría de Dios, porque siempre va a ser para que tú y yo mejoremos en todo y tomemos las mejores decisiones que lo glorifiquen, lo exalten y lo honren a Él. Amén. Por eso la gente dice, no, de verdad, estudiar la Biblia no es cualquier cosa. Claro que no es cualquier cosa, es Dios mismo. Y pues hay que hacerlo de manera formal, disciplinada, seria. ¿Hasta ahí queda el versículo? No. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. A los rectos. ¿Quiénes son rectos? ¿Quiénes son rectos? Y nadie que no ha sido justificado puede ser recto. Entonces quiere decir que primeramente tiene que haber una regeneración en esa persona para que entonces viva una vida de rectitud. ¿Se estás aprendiendo o no? O sea, no es cualquier cosa. No es para todos. Es para aquellos que son rectos. La sabiduría es para aquellos que se esfuerzan en vivir una vida que le agrada a Dios, que le glorifica a Dios, donde Dios se complace. Donde Dios se complace. Mucha gente dice, no, yo con que le complazca a mi esposito, con eso basta. No, con que le complazca a mis hijitos, ya con eso. No, tú tienes que complacer a Dios. Y muchas veces no vas a complacer ni a tu esposo ni a tus hijos por complacer a Dios, y tienes que tomar una decisión. Porque yo te preguntaría, ¿quién es más importante? ¿Dios o tu familia? ¿Dios o tu esposo o tu esposa? ¿Dios o tu trabajo? ¿Dios o tus bienes? ¿Quién es más importante? Discernimiento. Y yo sé que hay muchos conflictos en esa parte. Pastor, es que si voy se enoja. Y si voy sigue enojado. Pues vente y ponte a orar por él. O ponte a orar por ella. ¿A quién le quieres dar gusto? ¿Quién te va a respaldar? Algunas veces tendrás que usar el discernimiento. Cuando es prudente no ir. Pero tienes que usar el discernimiento. Y para que tú uses el discernimiento tienes que leer y meditar y estudiar y escudriñar la palabra. Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, no lo pregunto yo, lo pregunta Dios. Santiago, rápidamente, con eso termino. Santiago capítulo 3, versículo 13. Santiago capítulo 3, versículo 13. Hay una pregunta que hace aquí Santiago, es una pregunta retórica. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Se me olvidó decir, no levantes tu mano. Es una pregunta que debes de contestarte tú mismo. Hoy soy sabio, soy entendido en el reino de Dios. Pero dice que tienes que tener una característica para ser sabio y entendido. Dice, muestre por la buena conducta de sus obras. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia. La gente que no es mansa y quiere hacer mucho, no le está agradando a Dios. Entonces no puede ser ni sabio ni entendido. Muestre sus obras en sabia mansedumbre. No es aquel que grita, no es aquel que quiere llevarse el protagonismo en todo. No, tú guarda silencio, deja que Dios sea el que se lleve toda la gloria, todo el aplauso y todos los reflectores. Esta pregunta es para ti y para mí. Si tú me dices, perdón pastor, creo que ni soy sabio ni entendido en el reino, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pídele a Dios sabiduría.
y Él te la va a dar abundantemente. A Él le interesa que tú seas sabio y entendido. Tú no puedes andar en esta vida ni siendo sabio ni siendo entendido, porque lo vas a ocupar justamente para tu matrimonio, para tu vida, para tu familia, para tu trabajo, para tu negocio, para tu día cotidiano. Tienes que usar la sabiduría y el entendimiento. Pero no se te olvide una cosa: tienes que reflejar una vida llena de mansedumbre. Mansedumbre es igual a dócil, manejable, moldeable, maleable. No rígido, no duro, no orgulloso, no soberbio, sino dócil. ¿Puedes hacer esto? Claro que sí. ¿Puedes venir? Claro que sí. ¿Puedes cambiar? No me gusta esta parte tuya. Claro que sí. Oye, ¿podemos hacer aquello? Claro que sí. ¿Por qué siempre es no? Porque siempre yo soy aquí el que mando, yo soy el que digo las cosas. ¿Qué no dice la palabra? ¿Que tienes que sujetarte? No, así no es Cristo. Cristo es manso y humilde de corazón, y se entregó a sí mismo, y se entregó y dio su vida justamente para su iglesia. Tu reflejo de cómo tratas a tu esposa es el amor que tú le tienes a Cristo. Ten mucho cuidado cómo lo estás haciendo. Muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén. Vamos a levantarnos. Padre mío, Señor, gracias por la palabra que tú enviaste, Señor. Gracias porque tenemos un Dios eternamente sabio, infinitamente sabio. Y es un atributo comunicable, Señor, que yo puedo replicar hoy en mi vida. El de aplicar correctamente el conocimiento bíblico en mi vida, Señor, me hace sabio. El que yo pueda tener mayor inteligencia, mayor ciencia para la toma de decisiones, me hace ser sabio. Exáltate, Señor, complácete, Señor, porque hoy decido quitar esa pereza mental en mi vida. Hoy quiero quitar todo pretexto de que me impida tener mayor sabiduría de ti. Quiero agregar en mi boca el por qué sí debo tener sabiduría y quitar aquello que impida no tenerla. Ante todo, dame un corazón entendido, como se lo dice Salomón, Señor. Enséñame y ayúdame, y no permita, Señor, que la sabiduría me envanezca, me haga soberbio y quiera yo lastimar o enseñorearme de otros. Manténme manso y humilde como tú, Señor. Y si hay algo que debas de cambiar, si hay algo que debas de corregir, si hay algo que debas de destruir y volverlo a hacer en mí, Señor, hazlo, Señor. Te lo pido, te lo suplico. Gracias por este mensaje, gracias por los corazones que enviaste esta mañana. Bendícelos, que esta semana sea plena en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su vida.